Bueno, el tema de hoy es 1929, se crea la voz del Estado uruguayo, nace el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, el SOD, la segunda parte, y de hecho, hoy sí nos vamos a entrar en el nacimiento del SOD, que nació con ese nombre, ¿no? Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Bueno, el texto de hoy, la frase de hoy, es el informe presentado en la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes al ser presentado el proyecto de ley de creación del SODRE en 1929. Parte de este texto fue el mensaje que envió el Poder Ejecutivo para que fuera, en realidad fue la comisión, después de analizar la ley, que al presentarlo en la propia Cámara, ¿no? En la Cámara de Representantes, diputados. Bueno, decía, la transmisión radioeléctrica ha adquirido en estos últimos tiempos una importancia extraordinaria. En la vía más directa, más amplia y más popular de relación social, es la vía más directa, más rápida y más popular de la relación social en sus más amplias manifestaciones. Periodismo, ciencia, literatura, arte, en todo lo que respecta a su manifestación auditiva, música, teatro, poesía, cátedra de humanismo, política, relación de espectáculos populares, fútbol, como se escribía en aquella época, fútbol, box, carreras, el comercio, movimiento de bolsa, conversaciones, y una frase interesante dice, todo flota en la onda e impresiona las antenas que recogen ávidamente la corriente de vida universal. Una frase hasta poética dentro del Parlamento Nacional. Vamos a hablar sobre la primera radiodifusión y sus modelos. Vamos a salir de Uruguay y por un tiempo vamos a ir a Estados Unidos y al Reino Unido, donde se generan dos modelos diferentes, dos concepciones diferentes del servicio que podía dar la radiodifusión. Bueno, la década de 1920 es la explosión del fenómeno de la radiodifusión en Europa, los Estados Unidos, así como en América Latina. En todo el mundo, en particular en Europa, Estados Unidos y América Latina, que es el caso que nosotros vamos a hablar. A diferencia de otros medios, prensa y el cine, que eran los medios que había en ese momento, la radio presentaba desafíos a los gobiernos, ya sea por la participación, que en algunos de estos casos el propio Estado había servido como impulsor de la tecnología radioeléctrica, en especial con fines militares, y por la tesis de que el espectro radioeléctrico era de propiedad pública. En aquel momento ya se concebía, también por razones de seguridad nacional, ¿no?, de que el espectro radioeléctrico no era libre, sino era propiedad pública, en particular del Estado. Tesis que hasta hoy día fundamentan todos los estados del mundo. Bueno, en efecto, la declaración a favor del uso de la radio por parte de la Marina del presidente Theodore Roosevelt materializaba en el llamado Roosevelt Board Report, que en realidad traducido al castellano tiene un nombre más largo, que es el informe de la Junta Interdepartamental designada por el presidente para considerar toda la cuestión de la telegrafía inalámbrica al servicio del gobierno nacional. Lo puse este título justamente para que se entendiera cuál era el concepto, ¿no? Es decir, en algún momento Roosevelt, preocupado por cómo iba el Estado en Estados Unidos, por supuesto, el gobierno, el Estado, la figura del Estado, iba a relacionarse con lo que iba a hacer en aquel momento la telegrafía inalámbrica, mandó a confeccionar este informe que decía, 1904, fue que era decisivo y significaba un posicionamiento en cuanto a que el espectro formaba parte del territorio del Estado por motivos estratégicos de defensa nacional y por lo tanto era su obligación protegerlo. En un país como Estados Unidos esto era importante, ¿no? Un país liberal, sostener de que el espectro radioeléctrico no era libre, sino que era parte del territorio, como dice, como otros recursos naturales, no era poca cosa ni para la época, ni tampoco para hoy, en Estados Unidos. Como ocurre generalmente con la popularización de una nueva tecnología, cuando la radiodifusión entró en escena, las posibilidades en relación a su uso y potencialidades eran todavía inciertas. No sabía qué iban a pasar, pero ya había una idea, ¿no? En los grandes países fue haciéndose cada vez más evidente a partir de esta década, o sea, los 20, y sobre todo en la siguiente, los 30, que la radio podía tener un rol decisivo como instrumento político, no solo al interior de sus países, sino también como, en el contexto internacional. Por ejemplo, ahí tenemos al rey Jorge V,
utilizando la radio, fue el primer dignatario que utilizó la radio con fines políticos, por supuesto, ¿no? Para difundir mensajes a su población. Y por supuesto que a partir del 30 y el 40 se demostró que la radio tenía un papel importantísimo en el contexto internacional cuando se empezó a utilizar como método propagandístico, ¿no? Una proximidad de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver modelos. Dos modelos que son contrapuestos y son los modelos que se utilizaron en el mundo a partir de los años 20, en mayor o menor medida, o con híbridos de los dos. Que es el modelo entonces estadounidense y el británico. En Estados Unidos y el Reino Unido, a comienzos de la década del 20, la popularización del uso de la radio provocó una saturación del espectro radiofónico. También estaba el hecho de que, recuerdan, de que no se utilizaban bandas, se utilizaban una sola frecuencia. Bueno, eso fue más caótico. Lo que significó que los estados decidieron intervenir con diferentes estrategias que terminaron consolidando modelos diferentes de sistema de radiodifusión. Bueno, los Estados Unidos en febrero de 1922, esto lo hablamos, cuando hablamos de radioaficionados en particular, hablamos del secretario de Comercio Herbert Hoover, que después fue presidente de Estados Unidos. En aquel momento, la órbita de las radiocomunicaciones estaba dentro de la Secretaría de Comercio. Y le tocó a Hoover lidiar con todos estos temas, como vimos, no solamente radioaficionados, ahora lo vemos en el plano de radiodifusión. Bueno, Hoover había organizado las primeras 3 conferencias en torno a la radio. ¿Recuerdan? ¿No? Habíamos visto el tema de las 3 conferencias, sobre todo la última, que fue la fundamental, que significó el perfil de los radioaficionados que tienen en el mundo, porque en definitiva fue lo que se recogió en la Conferencia Mundial de Washington y después, por contagio, se hizo en todo el mundo, en materia de radiodifusión. Bueno, el problema de interferencia de las comunicaciones por falta de regulación no era algo que preocupara al gobierno, solo como defensa del derecho de los ciudadanos a disfrutar del avance tecnológico. No era solamente por el hecho de que se escuchara mal, ¿no? Era además un problema de mercados que competían por la publicidad y querían el mejor vehículo para sus anuncios con la mejor calidad de sonido y en la mejor franja horaria. Era un tema comercial. Bueno, el debate en torno a la radiodifusión como servicio público estuvo presente desde la primera conferencia, pero fue en la tercera, en 1927, cuando terminó consolidándose la posición favorable a los intereses privados y, por tanto, por ende, al mercado, por sobre el interés público. La publicidad como modo de financiación exclusivo y la asignación de la misma de acuerdo a lo que interpretaba como la demanda del público llegó al surgimiento de las propuestas lejanas al gusto popular y masivo no tuvieran lugar. De alguna manera es la forma con que irrumpe la radiodifusión en la mayor parte del mundo, en particular en Uruguay, ¿no? Donde las primeras emisoras que surgen tienen este concepto, ¿no? Lo importante es dar programación, ¿ah?, con fines comerciales, y lo que no era de consumo masivo no tenía lugar en la radio. Bueno, el concepto de servicio público aplicado a la radiodifusión en Estados Unidos daba como resultado que el Estado entendiera que se cumplía con este cometido dándole a los radioescuchas lo que ellos supuestamente querían escuchar. Y ese servicio lo brindaba el sector privado. Un servicio público, pero brindado por privados. Por su parte, vamos al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, el gobierno de ese país, atento a lo que ocurría en los Estados Unidos, o sea, a la saga, pero viendo cómo ocurría, y tratando de evitar una situación en la que se tuviera que ceder frente a las disputas de intereses particulares, persuadió a los industriales para que se organizaran y agruparan de modo de negociar como grupo de interés del Estado. Así fue que nació, fíjense el nombre, en 1922, la British Broadcasting Company. Ustedes saben que después fue British Broadcasting Corporation, pero surgió en determinado momento como una compañía estatal, pero donde se asociaban intereses privados. De hecho, la participación fundamental que tuvo en la creación la BBC fue de la compañía Marconi, ni más ni menos que la compañía Marconi. Bueno, en 1923 la Oficina de Correos, que recuerdan que era quien en el Reino Unido gestionaba las radiocomunicaciones, convocó a lo que se conocía como el Comité Sykes, que era el nombre de este señor que está ahí,
el presidente de la comisión, el Sir Frederick Sykes, en principio con el propósito de evaluar los desafíos de los primeros meses en el nuevo régimen de radiodifusión. O sea, la radiodifusión había empezado con un acto, esto venía después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, donde empezó a aplicarse en realidad las primeras reglamentaciones de radio que en el Reino Unido van en la década del 10, pero que cuando se reinstaura la radio, en los primeros meses, en los primeros años, este comité evaluó cómo venía el tema de radiodifusión. Pero en realidad la tarea del comité fue más allá de esto, o sea, una mera evaluación, sentando la base por primera vez de la definición de la radiodifusión como un servicio público cuyo futuro debía ser discutido como tal. O sea, en este país sí se entendía de que la radiodifusión era un servicio público. Bueno, el informe del comité, ¿qué decía? Las ondas disponibles en cualquier país deben ser consideradas como una valiosa forma de propiedad pública, y el derecho a usarlas para cualquier propósito debe ser concedido después de una profunda y detenida consideración. Aquellas ondas que sean otorgadas a cualquier interés particular deben estar sujetas a la salvaguarda necesaria para proteger el interés público. O sea, un concepto contrapuesto totalmente al de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el informe rechazaba el control directo del gobierno, por si bien establecía que el interés público de las radiocomunicaciones, pero de la radiodifusión, pero rechazaba lo que era el control directo del gobierno, o sea, del gobierno sobre la radiodifusión, delegando el rol al control indirecto de la Oficina de Correos a través de la potestad de otorgar licencias. O sea, si bien no iban a controlar el rol directamente, el gobierno no iba a controlarlo, sí iba a hacer a través de un control de ¿qué? De otorgar licencias de radiodifusión. Bueno, esta forma correspondió a este señor que está allí, que es John Charles Welshman Reith, más conocido como John Reith, el director general de la British Broadcasting Company, más tarde fue, como dije, la British Broadcasting Corporation, desde 1923 a 1926, definí claramente los términos y precisiones del mismo. En realidad, fue Reith el que creó la BBC, creó los conceptos de la BBC que hasta hoy día se mantienen. Bueno, al hacerlo, como dice acá, fundó el modelo de la radiodifusión pública en el Reino Unido. Bueno, este modelo, en el Reino Unido y en general, en este modelo el Estado no solo se presentaba como un regulador, sino que asume la radiodifusión como un servicio público, y para garantizar ese servicio se reservaba una onda y creaba una emisora propia con una política cultural claramente definida, con 4 principios creados por Reith. Y era, uno, la independencia de criterios económicos a la hora de decidir la oferta, o sea, independencia de los contenidos de quien aportaba los fondos, era el Estado. La cobertura nacional, la radio llegando hasta el último rincón del Reino Unido. El control unificado de la programación, a pesar de que podía haber varias propuestas de emisoras, pero que la programación sí estuviera controlada en forma unificada, ¿no? Y única. Y la selección de contenidos en base a parámetros entendidos como de calidad. Bueno, ahí es donde empezamos a concebir qué es calidad, ¿no? Vamos a ver cómo se definió al menos en el Reino Unido. Bueno, y analizamos vamos a analizar los 4 puntos. Independencia de criterios económicos a la hora de decidir la oferta. Bueno, su finalidad principal no debía ser económica. La BBC no debía, decía Reith textualmente, no debía salir a hacer dinero por el propósito de hacer dinero. No estaba mal hacer dinero, pero no iban a salir a hacer dinero porque sí. Bueno, este punto era fundamental para garantizar la independencia de la emisora en relación a los intereses privados. Cobertura nacional, de modo de que nadie se viera excluido de sus beneficios por ningún motivo que pudiera implicar segregación. El servicio debía llegar a toda la comunidad de quienes quisieran escuchar. Esto implicaba que el Estado debía proveer recursos tecnológicos, la asignación adecuada de ondas y la creación de emisoras descentralizadas suficientes. En materia de control unificado de la programación, esto como garantía no solo de la defensa del interés público, sino de la equidad de acceso a la misma calidad del servicio público. La programación de las distintas emisoras públicas debe ser enviada previamente a su salida al aire, y debía haber políticas claras en cuanto
a que se esperaba de una emisora pública estatal, por lo cual la comunicación con los directores de emisoras asociadas debía ser permanente. Y selección de contenido en base a los parámetros entendidos por calidad, ¿no? De calidad. Bueno, la radiodifusión como servicio público era la defensa de la programación profesada como, o definida como de calidad. Y este punto, tanto o más que en el anterior, debe ser leído en oposición al escenario del debate sobre la radiodifusión en los Estados Unidos. En este caso, en especial como réplica a lo que estaba siendo postulado del otro lado del océano como democracia cultural, ¿no? Es decir, el mercado elegía qué era lo de calidad, ¿no? En este caso, el Estado iba a decir lo que era de calidad. ¿El Estado? Sí, la emisora del Estado. Bueno, así quedaron establecidos dos modelos de radiodifusión totalmente diferentes, que implicaban a su vez dos nociones de la misma como servicio público también diferentes. Bueno, en Estados Unidos, frente a la pregunta de cuál es la mejor manera de servir al interés público en materia de radiodifusión, la respuesta que daba el Estado es a través del mercado. El mercado se encarga de eso. Pero en el Reino Unido, Reis respondía a la misma pregunta sobre el servicio público, totalmente diferente. En ocasión, decía literalmente, se nos ha dicho que le damos al público lo que nosotros pensamos que necesita y no lo que ellos quieren. Pero pocos saben lo que quieren y muy pocos lo que necesitan. En todo caso, es mejor sobreestimar la mentalidad del público que subestimarla. Lo que Reis creía, cierto o no, si correctamente o no, lo que ocurría en Estados Unidos era de alguna manera de subestimar al público. Bueno, el modelo estadounidense presentaba en los hechos, de acuerdo a la tradición del liberalismo tanto político como económico, un sistema de radiodifusión en que el Estado se limitaba a cumplir un rol de regulación en relación con el espectro radioeléctrico, otra cosa no se hacía, pero Reis no dudaba en asociar el proceso de la radiodifusión pública con el de las otras empresas estatales. En estos días, cuando se están haciendo esfuerzos, decía, hacia la nacionalización de los servicios públicos y de ciertas industrias esenciales para el país, el progreso de la radiodifusión ha sido considerado el ejemplo más relevante de la potencialidad de la combinación de la empresa privada con el control público. Es decir, si bien no era una propuesta tan liberal como la estadounidense, de todas maneras era considerar siempre la iniciativa privada, pero que asociada al control del Estado, al control público. Vamos a ver, ahora sí, entendiendo los modelos, vamos a ver el SODRE. Vamos a retomar con el tema que dejamos al final. También Diego Randonea, el 4 de abril del 2000, en el Diario de la República, decía: ya en 1929, el doctor Francisco Giuliani, está mal escrito, se le ocurre utilizar ese medio para crear el SODRE. Está escrito así, yo lo copié textualmente. Está mal escrito en el artículo. Y de ahí surge la ley del 18 de diciembre de 1929. Esta ley creaba 8 cargos, de los cuales 2 eran de servicio. Estaba regida por una comisión directiva honoraria presidida por Francisco Giuliani, Gilberto Lasnier y el doctor Carlos Butler. La ley decía que esta comisión tenía que integrarse con un delegado de la universidad y nombraban al doctor Agustín Musso, para tal, y por un representante de primaria, que fue el profesor Emilio Bardesio. Se reunían 2 o 3 veces por semana en una salita que pedían prestada en la entrada del Palacio Legislativo. Bueno, ¿cómo era la radio pública pública oficial en Latinoamérica? Bueno, la radio en Iberoamérica, en Latinoamérica, comienza siendo privada y recién a partir de 1930 aparecen las primeras radios públicas. Sin embargo, ya en la década de los 20 surgieron al menos 2 emisoras originales. La primera fue en la República Dominicana, era la AHIX, cuyo planta ahí está en ese grabado medio a lápiz, ¿no? El que está ahí en la foto, ¿no? Eso fue en 1928. Y el SODRE, en Uruguay el SODRE, en 1929. Posteriormente, en la década del 30, aparecen XCPNR en México, Radio Ilimani de Bolivia, en 1933, asociada a la guerra del Chaco. Y la radio del Estado de Argentina, Radio del Estado, que después fue Radio Nacional en 1937. En Uruguay, ¿cómo era el diario uruguayo? Cuando irrumpe esta idea de la emisora pública, ¿no? La emisora oficial.
Bueno, estaba Radio Paraíso, que arrancó, como se sabe, en 1922 hasta 1927. Ahí pasó a ser propiedad del día y después terminó un incendio y desapareció. Radio Sudamérica, General Electric, 1923, que en realidad arrancó en 1922, pero no con este nombre, apareció como General Electric, vamos a verlo en particular. ¿Qué hace Uruguay un país particular? Tiene una primera radio y tiene una primera broadcasting, ¿no? Después, algún día le vamos a explicar ese concepto. Bueno, Radio Monte Carlo, que surgió en 1924, la Radio Nacional, 1925, y después surgieron en el 29 Radio Carve, Westinghouse, Fada y América. La radio oficial empezó sus transmisiones en 1927 como CWOA, es decir, antes de su creación por ley fundacional de fundación del SODRE de diciembre de 1929. Durante la década del 30, las licencias otorgadas a privados aumentaron considerablemente, llegando la cifra de 23 en el 39 a una cifra récord. Eso significaba una cifra récord en relación a la población montevideana. Tener 23 radios en una ciudad que llegaba, creo que a los 500.000, 700.000 habitantes, era un récord a nivel mundial. Bueno, América Latina, en materia de surgimiento de la radio, no es la saga del resto del mundo en cuanto al uso de la nueva tecnología de la radio. Y recordamos que la primera transmisión de radio en el mundo se considera que es Radio Argentina, LOR, cuando transmitió la ópera Parsifal en el Coliseo, el 27 de agosto de 1920. Como dijimos, la primera emisora de radiodifusión mundial. Mientras que LS1, Radio Municipal de Buenos Aires, se inauguró en 1927 con la emisión de la ópera Rigoletto de Verdi. ¿Por qué pusimos esto? Porque habla de la pauta de lo que se consideraba que debían de emitir las emisoras, ¿no? Es decir, espectáculos en general de música, lo que se llamaba música culta. No hay ninguna música que no sea culta, ¿no? Desde que el hombre hizo ruido con un instrumento musical, es un acto de cultura. Pero recuerdan que durante mucho tiempo se consideraba este tipo de música como música culta. Era para englobarlo de alguna manera. Bueno, dos ejemplos demuestran eso. Y lo que yo decía, en 1927, antes incluso de lo que se considera la primera emisora pública en América Latina, que es la República Dominicana, 1927, ya había una emisora pública, pero no era de carácter estatal, sino de carácter municipal. Bueno, en cuanto a la conformación de los sistemas de radiodifusión, al igual que el resto del mundo, los gobiernos latinoamericanos no tenían claro cuál sería el uso efectivo que podían darle a la nueva tecnología en contextos muy diferentes a los países más grandes. Sin embargo, trataron de estar presentes aún fuera en modo simbólico en la inauguración de las primeras estaciones radiales públicas oficiales o privadas. Los gobiernos, como tal, en cada emisora que surgía por primera vez, trataban de participar de estas inauguraciones. Si le digo cuál fue la primera transmisión de CWOA o la primera transmisión del SODRE, ¿en qué consistió? Estaría mintiendo, porque no hay ningún tipo de referencia, al menos que se haya investigado hasta ahora, se haya encontrado, de cómo fue la primera transmisión de estas emisoras, ¿no? Típico Uruguay. Lo demás sí está todo documentado. Bueno, el SODRE fue la segunda emisora pública, como dijimos, estatal, público-estatal, en Latinoamérica, después de la HIX, y casi una década antes de la mayor parte de las pares de su continente. Desde el momento en que el tema de la radiodifusión, porque incluso la concepción de emisora oficial es anterior al propio SODRE, ¿no? Porque en la ley de radiocomunicaciones, la ley 8390, ya el concepto estaba englobado, ya había sido incluido. Bueno, llegó al sistema político uruguayo con esta ley y la reivindicación de un rol privilegiado para el Estado en el nuevo escenario estuvo presente. No con mucha oposición de los agentes privados de Uruguay. Así el mensaje del presidente José Cerrato a la Asamblea General del 2 de marzo de 1926, cuando se presentaba el proyecto de radiodifusión, la ley de radiodifusión, anterior al SODRE, por supuesto, y a cualquier otra emisora pública, estatal, se establece la necesidad de la intervención moderada del Estado. Así cuando Cerrato mandó el proyecto de ley, tenía este concepto, que el Estado tenía moderadamente intervenir en el asunto de radiocomunicaciones.
Bueno, en la misma línea, este proyecto de ley aprobado el 13 de noviembre de 1928, que entró en vigencia en 1929, y en plena vigencia desde julio de 1929, daba prioridad al Estado por sobre los particulares en todo lo relativo al uso del espectro radiofónico, al tiempo que descontaba la instalación de emisoras en el Estado. Fíjense que el artículo 11, esto es ley de radiocomunicación, ¿no? La que hablamos cuando hablamos de radioaficionado, bueno, es la misma ley, pero ya en el artículo 11 hablaba que las estaciones oficiales tendrán preferencia en todo lo que se refiere a horarios, longitud de onda y demás condiciones relativas a su funcionamiento sobre estaciones particulares. Las estaciones particulares o extranjeras podrán ser consideradas ocasionalmente de transmisión preferente, hablaba de transmisión preferente, cuando resulte de conveniencia pública darles ese carácter, y además hacía otra cosa. Decía que las solicitudes para la transmisión de preferenciales deberían ser dirigidas al Ministerio de Instrucción Pública. O sea, el concepto de estaciones oficiales necesariamente estaba en el ámbito de la cultura, o sea, el Ministerio de Instrucción. Como decía, esto fue discutido, debatido por las personas, los agentes privados que había en el momento, ¿no? Ya había emisoras, y que alguien propusiera de que el Estado tuviera prioridad sobre el resto de las transmisiones no era bien considerado. Hasta hoy día no es bien considerado. Bueno, sin embargo, dicha ley no dotaba de recursos a este proyecto, el proyecto del Estado. Por lo cual el Consejo Nacional de Administración envía a la Asamblea General un proyecto con este fin, de cuya exposición de motivos surge una posición clara en relación al rol con que el Estado considera que debe jugar en el contexto de la radiodifusión. Decía, hay pues razones fundadas para que el Estado tome a su cargo el papel preponderante que le corresponde a la transmisión radioeléctrica. Lo exige la cultura de la República y el control que necesariamente debe ejercer sobre las demás estaciones transmisores. Estamos hablando del proyecto del Sol, ¿no? Fíjense que acá dice Consejo Nacional de Administración. Ustedes saben cómo era en aquel momento el Poder Ejecutivo de este país, entrada en vigencia de la Constitución de 1919. Era lo que se consideraba un Poder Ejecutivo bicéfalo. Había dos órganos del Poder Ejecutivo. Estaba el Presidente de la República y por debajo un Consejo Nacional de Administración, que tenían funciones parecidas pero diferentes. Entonces, podía ocurrir que alguien presentara un proyecto por un lado, también lo presentara el Consejo Nacional de Administración, ¿no? Que fue este caso. Bueno, vamos a hablar del doctor Gigliani. Nada, yo algo en el chat que les conté, vamos a algunos personajes discutidos, de alguna manera. Usted sabe que Gigliani debe ser el único persona que, ahora vamos a ver, de dilatada actuación, no solo en política, sino en un montón de áreas, que no tiene página de Wikipedia, ¿no? Fíjense cómo la historia, a partir de determinado momento, lo ignoró a Gigliani, ¿no? Lo borró. Y ahí está cómo se escribe correctamente. Gigliani va con GH. Bueno, viene la foto emblemática. Gigliani es este que está parado aquí, el señor de lentes, y que está acá parado acá, se sabe quién es, ¿no? Ni más ni menos que José Valle, ¿no? O sea, vamos a arrancar con el doctor Gigliani asociado al vallismo, ¿sí? Directamente como una de las manos derechas, si se puede decir, porque Valle no utilizaba manos derechas, ¿no? Tenía una personalidad como para no necesitar. Pero fíjense que figuran ahí el doctor Arena. Este es el doctor Arena, que tuvo importancia en la primera transmisión de Radio Paradisábal, que después fue enemigo político de Gigliani. Y bueno, pero en realidad eran todos redactores de El Día, Diario El Día. Bueno, la radio estatal y la primera regulación, el papel de este diputado, en aquel momento era diputado, Francisco Gigliani. Bueno, la primera ley relacionada a la radiofonía, ya dijimos, era la 8390, fue enviada por el Poder Ejecutivo en 1926, recién sancionada en el 28 y entró en vigencia en el 29. El texto es breve y solamente reivindicaba una intervención moderada del Estado, como lo dijo Serrato, el mensaje de Serrato, es decir, las necesarias para que funcione dentro del marco legal. Esta ley y su reglamento posterior no generaron grandes controversias. Pero aquí apareció Gigliani. La activa participación de este diputado
Francisco Giuliani. Durante el debate parlamentario resultó clave para introducir algunos cambios y se convirtió en la figura central de todo este proceso. Giuliani, lo hablamos en su momento, Giuliani era el presidente del Radio Club del Uruguay, la primera institución de asociación que hubo en Uruguay con respecto a radiocomunicaciones, que incluía radioaficionados. Pero básicamente esta institución estaba en el ámbito de la radiodifusión. Bueno, Giuliani era el presidente de esta institución. Desconozco si tenía conocimiento de radio, pero fue el personaje que influyó en todo lo que era radiocomunicaciones desde su inicio, en todos los ámbitos. Bueno, Giuliani amplió el sentido de la ley. Originalmente el artículo 3 establecía que las ondas no deberían interferir, solamente decía que no debería interferir a las estaciones radiotelegráficas del Estado. Sin embargo, él complementó ese concepto y puso cualquiera que sea la categoría o clase de una estación, su potencia, ubicación, quedarán limitadas por las interferencias que pudieran ocasionar estaciones radioeléctricas del Estado o cualquier otra transmisión preferente. El concepto de emisión preferente. O sea, es una ampliación que hizo Giuliani al texto que venía del Poder Ejecutivo. Además agregó algo muy importante, y es que todas las transmisiones con fines culturales, sean o no estatales, nacionales o extranjeras, deberían ser preferentes, asignadas así al Estado un papel central y una primicia en la difusión cultural sin importar su origen. Y es el texto que acabamos de leer, ¿no? Después yo resalté algunas cosas, pero el concepto de prioritario estaba no solamente en manos del Estado, sino de cualquier emprendimiento cultural, aunque fuera de motivos privados. Con la segunda incorporación de Giuliani al texto de la ley de radiocomunicaciones, se refería a las radios del Estado, específicamente una sección, como se ve ahí, eso es el diario oficial, ¿no? Debían quedar en la órbita del Ministerio de Instrucción Pública y no del Ministerio de Guerra y Marina. Se le sacó al Ministerio de Defensa, como ocurría con el resto de las emisoras. Recuerden que hasta este momento incluso la emisora pública estaba instalada estaba instalada en la escuela militar para después pasar a la Casa del Arte, pero estaba asociada al concepto de Ministerio de la Defensa Nacional. Bueno, decía estaciones de radiodifusión oficiales, y había 3 artículos. Vamos a solamente ver el último, que dice que corresponderá al Ministerio de Instrucción Pública cuando se relacione con los programas de las estaciones oficiales. ¿No? Pero justamente, es interesante también que dentro de la reglamentación hubiera un artículo, un apartado específicamente dedicado a estaciones de difusión oficiales, cuando no había estaciones, todavía no había estaciones oficiales. Bueno, de esta forma, el carácter preferente del Estado se refería tanto a las ondas a utilizar como el programa a transmitir. Lo fundamental en el rol cultural del Estado también convivieron entonces 2 modelos institucionales, uno para la radio comercial y otro para la radio oficial. O sea, ¿cuál era el modelo de radio adoptado en Uruguay? Bueno, un híbrido. Radio comerciales con el modelo estadounidense y otro para el de la radio oficial. Hay que tener presente que todos los temas se estaban, como vimos, resolviendo al mismo tiempo en todo el mundo, por lo tanto eran experimentaciones que se estaban haciendo y no se sabía incluso a dónde habían llegado. Sin embargo, ya el proyecto que se ponía para la radio oficial era el proyecto de la BBC, el proyecto británico. Bueno, ahí está el texto completo de que es la ley 8557, si mal no recuerdo, que es la ley de fundación del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Ley corta, sobre todo la aprobación de cargos. ¿Saben cuántos cargos proveía? 8 cargos técnicos para sacar este instituto al aire. Bueno, el 13 de diciembre de 1929 se promulgó la ley de creación del SODRE, que se puso en funcionamiento rápidamente porque ya tenía el transmisor instalado y funcionando desde 1927. Eso no había que esperar. Giuliani planificaba crear una estación transmisora de alcance nacional que pudiera captarse con aparatos simples de una sola válvula. Él decía, con esta ley nosotros vamos a dar las estaciones, vamos a dar la estación más poderosa del mundo. No era tan así, pero está. Era su idea. Bueno, se presupuestaron solo 8 funcionarios técnicos y se adquirió la antena y el predio donde estaba instalada la antena y se facultaba al otorgamiento de un crédito del Banco Estatal.
O sea, en definitiva, el Ministerio de Marina, de Guerra y Marina, no lo cedió, sino que le fue adquirido, ¿ah? A través de un préstamo de los fondos que requería para que pasara al Ministerio de Instrucción Pública. El proyecto de ley fue muy poco discutido en el Parlamento. Lo único polémico que hubo fue su financiamiento. Después vamos a tomar este tema, yo en el chat lo comenté. La financiación involucraba también a los radioaficionados, a cobrar un impuesto a la licencia de radioaficionado, y no fue hubo otra de las cosas que también se discutió en el Parlamento, pero que no se. Bueno, decía, el objetivo era crear una gran estación transmisora tan potente que pudiera ser alcanzada por todos, aunque tuvieran un receptor pequeño. Como decía, esta ley lo que quiere es una gran estación transmisora que le permita a los pobres, decía, a los pobres oír. Eso salió, está escrito así en el diario de sesiones de la Cámara de Representantes en octubre de 1929, cuando se discutía este proyecto. Hablaba de los pobres, para los pobres oír. Concepto interesante. Después lo discutimos. Bueno. Hola de Giuliani. Vamos a recorrer, como digo, hombre que no tiene Wikipedia. El personaje mucho más secundario de este país, que figuran ahí, ¿no? Pero nadie hizo una página de Wikipedia. Bueno, nació en realidad en la República Argentina. Nació en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, en la localidad, en Colonia Helvecia, y con su hermana mayor quedaron huérfanos jóvenes, muy jóvenes. Bueno, y fueron recogidos por un tío de Buenos Aires y luego traídos a Montevideo por la familia materna. La madre de Giuliani Calcaño, si la familia Calcaño era uruguaya, por lo tanto, él tenía, por la Constitución uruguaya, tenía la ciudadanía uruguaya también. Bueno, la doble ciudadanía. Fue médico cirujano, se recibió médico cirujano aquí en 1908 en la Universidad Pública, ejerciendo en la calle Sierra, o sea, Fernández Crespo, 1734. Hasta sus últimos días, y concomitante con todas estas actividades que vamos a dar, seguía ejerciendo como cirujano en esa dirección. Bueno, integró el Consejo, mire todo lo que hizo. El Consejo de Protección a Menores, vocal y presidente de la Junta Económica Administrativa de Montevideo, vocal del Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional, miembro del Consejo del Patronato de Delincuentes y Menores, secretario de la Comisión Nacional de Educación Física, diputado, ministro del Interior, senador, uno de los fundadores del balneario Atlántida, aviador, era aviador, padrino preferido de Valle, a quien asistió en el trágico duelo con Beltrán. Era el padrino de los duelos que, ustedes saben que los duelos en aquella época, hasta el año 1922, que se hizo el duelo entre Beltrán y Valle, estaban prohibidos en Uruguay, sin embargo, se hacían igual. Y entre los padrinos, siempre que estaba como padrino, era Giuliani. En realidad los padrinos siempre estaban, ustedes saben que los padrinos de los duelos, alguno tenía la profesión de médico, y la razón era por si había que asistir a alguno en forma urgente. Bueno, Giuliani fue uno de los dos médicos que asistió a Valle como padrino en el famoso duelo donde murió Washington Beltrán. Bueno, fue además destacado periodista, fue redactor del Día y codirector junto al señor Francisco A. Esquinca de la dirección vespertina del diario El Ideal, o sea, el Día tenía un vespertino que se llamaba El Ideal, y luego fue el director y fundador de su propio matutino que se llama El Pueblo. Francisco Esquinca es el padre de Milton Esquinca. Ustedes quizá algunos recuerden trabajó, hacían unas rúbricas que se llamaban Boulevard Sarandí y salían por X30 a la radio en su momento. Milton Esquinca. Bueno, fue además fundador del Comité Olímpico Uruguayo, fundó el Comité Olímpico Uruguayo y fue su primer presidente. Y propulsor de la ida a las Olimpiadas de 1924. En realidad el que arrancó a Uruguay en las Olimpiadas del 24, donde Uruguay salió campeón de fútbol, fue también obra de Giuliani. Bueno, fue propulsor del cómputo de elecciones en la cámara, de cada cámara, lo que se llama la ley del resto, que es la manera con que se asignan las bancas de acuerdo al mayor resto, fue una idea de él. Y además como director del Gabinete Policial de Identificación de Jefatura de Policía de Montevideo, promovió la creación de la libreta de identidad personal, que no es más ni menos que la cédula de identidad, documento de identidad nacional, cédula de identidad que tenemos hoy día. Y fue el primer presidente del PSOE.
Recordamos también que fue también socio fundador y primer presidente del Radio Club del Uruguay, 1924-25, institución creada con el objeto esencial, como decía, contribuir al progreso de las radiocomunicaciones del país, que, entre otras cosas, tuvo especial papel en la instalación de la primera broadcaster uruguaya, un radio paralizado. Bueno, en materia política, aquí, acá es donde Giuliani quizás ha sido hasta... Hay un solo libro que cuenta la historia de Giuliani, por lo que vamos a contar más adelante, ¿no? Por cómo terminó su vida. Bueno, pero en materia política es cuestionado, ¿no? Sobre todo por los sectores más fuertes de este país, ¿no? Dentro del Partido Comunista. Bueno, en materia política, en su juventud fue blanco. En realidad, había sido blanco y amigo de Herrera, pero se peleó, se distanció y se alineó muy temprano al vallismo, a las primeras corrientes del vallismo. Pero después se integró como uno más de los golpistas del 31 de marzo de 1931, cuando Terra dio su golpe de Estado. O sea, pasó del vallismo a ser enemigo del vallismo y integrando las huestes de Terra. Y no solamente eso, ¿no? Bueno, integró la Junta de Gobierno, era el poder legislativo durante la dictadura de Terra, fue sustituido el legislativo, por esto que se llama Junta de Gobierno, que era un consejo deliberante. Con estas personas. Todo nombre de calle, algunos conocidos. Teniente General Pedro Galarza, Andrés Puyol, Pedro Manini Ríos, fundador del diario La Mañana, José Espalter, Roberto Berro, Aniceto Patrón, Alfredo Navarro y Alberto De Micheli. Bueno, De Micheli es conocido porque fue quien sustituyó a Juan María Bordaberry en 1976, cuando fue destituido por el gobierno militar. Cuando destituyeron a Juan María Bordaberry, por un interinato de unos 70 y pico de días, estuvo Alberto de Micheli. O sea, también fue integrante de la dictadura militar. Giuliani, como se dijo, fundó el diario El Pueblo, que funcionó como órgano del marxismo con C, ojo, es como se llamaba el terrismo, el marxismo, le llamaban marxismo porque fue el proceso de Terra, del golpe de Estado, ocurrió todo en marzo y terminó el último día de marzo de 1931, por eso se llamaba marxismo. Y de hecho fue mano derecha del dictador, era mano derecha, era el defensor que tenía Terra en la prensa. Protagonizó varios duelos, formal dice que solo 2, pero muchas veces duelos que no trascendían y la gente que lo conoce dice que llegó a tener hasta 7, participar hasta en otros 7, 9, se le reconocen 9 duelos. Pero el episodio de armas que más se destaca el doctor Giuliani es con el señor que está allí, que es de Michelis, justamente, que le acabo de Michelis, que fue el 10 de abril de 1935, cuando le disparó, incluso por la espalda, 4 balazos, ni más ni menos que en la antesala del Senado, al ya mencionado Di Micheli. Ello ocurre cuando incluso Giuliani aún era presidente del PSOE y de otras funciones. Esto yo lo mostré en el chat. Este es el diario del Bien Público, un órgano católico, y estaba la familia Zorrilla y familia Muñoz detrás de ellos. Bueno, decía, el doctor Giuliani hirió de 4 balazos al doctor De Micheli. De Micheli estuvo muy poco. Acá está De Micheli y el señor Giuliani. Esta y la otra foto son las únicas dos, y alguna foto como la de Costa con Valle y demás que les mostré, son las únicas que hay en internet de Giuliani. O sea, está ignorado incluso desde el punto de vista gráfico. Y bueno, momentos muy especiales en el mundo, ustedes saben quién es ¿no? Ni más ni menos que Mussolini. En aquel momento Europa estaba previo, es decir, el mundo estaba previo a los acontecimientos que terminarían con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo que era la guerra de distopía y demás, que vamos a hablar en una charla en este mes, no, en el mes de abril, en los medios de abril. Bueno, un problema político se transformó, vamos a entrar a un tipo de programa de chismes, en un asunto personal, porque este es un programa de chismes, ¿no? Giuliani, desde El Pueblo, de su diario, y de Micheli de otro diario, que es el Uruguay, polemizaron durante mucho tiempo hasta que publicara, De Micheli mandó un chisme, sacó un chisme. Dijo que Giuliani convivía con una mujer mucho menor que él, a quien presentaba como su hija adoptiva. Estas cosas no se hacían en aquella época.
En los combates, ojo que los combates en las presas se hacían y bueno, y terminaban en duelos, ¿no? Es decir, el duelo entre Beltrán y Valle comenzó con una dialéctica del diario, el diario Plata que dirigía eh, Beltrán y el día y terminó porque los debates eran durísimos, ¿no? Pero con elegancia. Pero esta desprolijidad parece que a Giuliani no le gustó. Y, cosa que era cierto. Y no menos espectacular fue el fallecimiento de Giuliani. Aparece tendido en su cama matrimonial con un disparo en el pecho. La causa oficial indica que fue un suicidio, pero algunos sostienen que fue un homicidio. Incluso esto ocurrió después de una discusión que tuvo con su entonces esposa, que era esta muchacha, hija adoptiva, con la que se casó tras haber enviudado de su esposa legítima el año anterior. La diferencia de edad era notoria, si bien en aquella época era común. Esta chica tenía 20 años cuando Giuliani murió y él tenía 53. Bueno, esa es la figura de Giuliani, ¿no? Los claros oscuros de esta figura. Como digo, desapareció de la historia del Uruguay, al menos todo. Bueno, vamos a entrar de nuevo al tema del SODRE y vamos a ver cómo comenzó a funcionar el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Bueno, no había ningún puesto administrativo, decía Randonea, retomando el relato, ¿se acuerdan cuando esto funcionaba dentro de una oficinita? Como una comisión de asesora del Poder Ejecutivo, una oficinita dentro del Palacio Legislativo. Dice, no había ningún puesto administrativo, entonces Giuliani, mal escrito, le pide al ministro de Instrucción Pública, Enrique Rodríguez Fabregat, ya lo vimos al principio. Enrique Fabregat, una figura muy joven, con 30 años ya llegó a ser ministro de Educación y Cultura, o sea, Instrucción Pública. Que le mande un funcionario del ministerio para que levante actas y fue un tal señor Héctor Lavoe. Se realizaron los concursos para 6 cargos técnicos, que eran jefe técnico de la estación, jefe técnico de estudios, 2 ayudantes de cada uno, de cada jefe, también técnicos, y un jefe de audiciones con su ayudante, que eran 2 locutores. En aquel entonces se le decía speakers, ¿no? Speakers. Y durante mucho tiempo, mis abuelos, por ejemplo, hablaban el speaker, no hablaban de locutor. Y entraron, el que entró como speaker, ustedes saben que el que entró como speaker, el primer locutor del SODRE, fue un tal Juan Enrique Fabini, que era sobrino del compositor Fabini. Y otros funcionarios más, decía. Bueno, con la clausura de la Casa del Arte, había que buscar un lugar donde funcionara la radio, y Giuliani consigue 3 piezas en el Palacio Legislativo, o sea, la primera sede del SODRE fue el Palacio Legislativo. En la primera sala estaban los amplificadores, donde estaban las conexiones por cable con la estación, y de ahí salía al aire. En la segunda pieza estaba Laborde como secretario de la comisión, y González Carrando. Al lado estaba el estudio desde donde se transmitían todos los programas, donde había un pianito de media cola que se usaba para hacer pequeños recitales con cuartetos, cantantes solistas o dúos, y de a poco se fue incorporando un pequeño conjunto musical. Todo dentro de oficinas pequeñitas del Palacio Legislativo. Bueno, de esta manera fue que el SODRE comenzó a transmitir sus programas del Palacio Legislativo el 1 de abril de 1930. Y allí empezaron a asomar los primeros programas en vivo, pero no había ninguna organización de todo lo que se transmitía, y recién al año siguiente se pensó en llevar una estadística de todo lo que se hacía. Como decía, típico de Uruguay. No sabemos qué pasó porque recién en el año siguiente, en el 31, dijeron, vamos a llevar registro. Bueno, en realidad se inauguró, esto corresponde a Mónica Marona, que es una investigadora sobre el tema radio, principio de radio, en un artículo que se pone en internet ampliamente, se llama Las Ondas Oficiales, con la antena puesta en la cultura y la educación, y Marona hace este análisis. La radio se inauguró oficialmente en abril de 1930, en el marco del año del centenario, ni más ni menos, y en medio de un optimismo de espaldas a una realidad que ya empezaba a mostrar algunas señales críticas. Uruguay, en materia económica, venía siendo agua.
Antes de instalarse en su estudio céntrico, el Sodre se ubicó en el Palacio Legislativo. Y Marona reflexiona en ese sentido: el emplazamiento de este primer estudio de transmisión, nada menos que en el monumental Palacio de las Leyes que había sido recientemente inaugurado, fue inaugurado en 1925. Le otorgaba a la estación un lugar muy destacado de primer orden asociado al mayor símbolo de la República, que indudablemente es el poder ejecutivo, legislativo. Sí, el poder legislativo. Bueno, los objetivos fijados por el Sodre, al igual que para otras muchas emisoras ubicadas en la época, fueron definidos por su ley de creación como los de difundir información y cultura. Sin embargo, el contenido de esos dos términos era impreciso, como fue en el Reino Unido, y variaba en cada caso de acuerdo a las posibilidades de materia de recursos técnicos, materiales y humanos, pero en primera instancia resultaba un universo virtualmente inagotable. Bueno, así queda expresado en el informe de la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes en el proyecto, cuando presenta el proyecto para su discusión en el plenario en 1929, decía: la transmisión radioeléctrica ha adquirido, lo que leímos al principio, en últimos tiempos una importancia extraordinaria. Es la vía más directa, más rápida y más popular de relación social en sus más amplias manifestaciones. Periodismo, ciencia, literatura, arte, en todo lo que respecta a su manifestación auditiva, música, teatro, poesía, cátedra de humanismo, política, relación de espectáculos populares, fútbol, box, carreras, el comercio, movimientos de bolsa, conversaciones, todo flota en la onda e impresiona en las antenas que recogen ávidamente la corriente de vida universal. Y no es poca cosa que haya surgido en abril del 1930, en Sodre, el momento en el cual ya se estaba organizando lo que iba a ser el Campeonato Mundial, y de hecho el Sodre no solamente transmitió fútbol, sino que transmitió fútbol mundialista. ¿Ah? Dice en el aviso que hay ahí, ¿no? Es decir, la General Electric vendía radios, ¿ah?, con el concepto de dirigirse al campeonato mundial ya directamente. ¿Quién transmitió el mundial? Bueno, fue CX6, el Sodre. Fue la primera emisora mundialista. Bueno, el resultado en la mayor parte de las radios públicas latinoamericanas fue una oferta que, con los objetivos de brindar información y cultura, incluía música sinfónica con ritmos folclóricos, esto en el concepto de América Latina, ¿no?, y agregaba juegos, entretenimiento, deportes, noticias de tiempo, lotería, lo que viniera. En las emisoras públicas, por otro lado, al no existir muchas veces una separación clara entre el Estado y el gobierno, el uso de las ondas oficiales para proselitismo político, bajo la excusa de cumplir el cometido de informar, era frecuente. O sea, en definitiva, no fue el caso de Uruguay, no ha sido nunca el caso de Uruguay, donde el gobierno tuvo control directo sobre la programación de la emisora del Estado, la emisora oficial, pero en otro lado directamente sí fue un elemento propagandístico, ¿no? En el caso argentino es bien claro, y en algunos otros países también. Sobre todo durante la emisora oficial, durante el gobierno de Perón. Bueno, sin una política clara sobre qué implicaban estos objetivos y cómo alcanzarlos, así como sin una previsión de recursos humanos y materiales, difícilmente una emisora pública podía intentar planificar una grilla de programación. Estas definiciones y recursos sí los tuvo el Sodre desde su creación. O sea, y eso es un mérito de Giuliani, cuando se generó eso, se generó el concepto de cómo se iba a financiar la emisora, y de hecho, por un tiempo hasta sobraba el dinero. Bueno, el diseño doble vía. Vamos a ver qué es la doble vía, ¿no? Es un concepto interesante. No creo que haya sido idea del Sodre, pero se aplicó en el Sodre y con mucho éxito, ¿no? ¿Qué era la doble vía? Bueno, quizás desde el punto de vista institucional, lo más original que ha tenido la radio pública, la radio oficial uruguaya, es el desarrollo de doble vía. Esto refiere que en la misma ley que se creaba la emisora, la discoteca nacional, se creaba en el mismo proyecto, se creaba el Sodre, el instituto, la discoteca nacional, y se establecía también que el instituto debía instalar conjuntos orquestales y corales de carácter permanente que debían, por el mismo artículo, capacitarse para intervenir en espectáculos líricos, además de su presentación directa y por radiodifusión. Ahí está el texto textual
la redundancia, inútil redundancia, que hablaba justamente, fíjense que todavía el concepto se escribía como radiodifusión, estaba separado. Recién la Real Academia Española empezó a considerar juntar el tema, el vocablo radio a todo lo demás posteriormente. Por eso van a ver radiodifusión, radioaficionado separados en este momento. Bueno, Randonea de nuevo, dice, también en 1929 se crearon las instalaciones del Palacio Legislativo, la Discoteca Nacional, y se incorpora al doctor Kurt Lange, después vamos a hablar de Kurt Lange, que era musicólogo alemán, no era alemán, pero era austrohúngaro, que comienza a comprar discos en gran cantidad y armaba los programas musicales a base de música culta, que se transmitían desde ese estudio. Como se dijo, la emisora del Sol era 6, X6, comenzó a funcionar en el 30, pero ya eran 29, la ley de creación instalaba la Discoteca Nacional, que funcionó en los primeros tiempos ahí en el Palacio Legislativo, utilizando el material que se le presentaban las casas comerciales de discos. Y en 1930 se empezaron a comprar los primeros discos, tanto en Montevideo como directamente de Alemania. O sea, se proveyó al instituto de una gran cantidad de piezas de discoteca. Decía Randonea, los ficheros que llevaba la Discoteca Nacional eran unos ficheros especiales, hay algún ejemplo por ahí, muy completos, donde se hacían las fichas técnicas de cada obra, desde el nombre del autor, el intérprete de la obra, los movimientos que tenía, la duración y los surcos silenciosos iniciales y finales de cada disco. Se medía hasta la separación entre los surcos, ¿no? La mayoría de estos materiales, ustedes saben que desaparecieron en el incendio de 1971. Bueno, por su parte, la creación de cuerpos estables debía actuar para la emisora, al mismo tiempo tener presentación directa, implicaba en los hechos la necesidad de contar con una sala propia para hacerlo. O sea, el hecho de que se le obligase por ley al instituto a tener cuerpos estables significaba que había que presentar algo lado. Entonces, había que, el Estado no tenía todavía una sala propia. Como dije recién, en el 37 el solismo pasó al Estado, y sí fue el primer emprendimiento público oficial cuando se compra el Teatro Urquiza, que es esa esquina que está allí, que fue inaugurado en 1905, y fue inaugurado también por el hecho, fue comprado también porque ahí se daban las temporadas líricas, y habían desfilado figuras importantes como Puccini, Caruso y Tita Ruffo, es decir, gente conocida de aquella época. Bueno, ese es el Teatro Urquiza, que después pasó a ser esto que está acá arriba, Estudio Auditorio, es el mismo lugar, ¿no? Bueno, Randonea decía, el 1 de julio de 1931 se ocupa oficialmente el Teatro Urquiza, denominado luego Estudio Auditorio, y ese mismo día se realiza el primer ensayo de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que luego se llamaría OSODRE, ¿no? La sigla para Orquesta Sinfónica del Sodre, dirigida por Vicente Pablo. Terminada la temporada del Teatro Colón, en noviembre de 1931, viene el director artístico de ese teatro, José Castro, con 3 cuerpos estables, orquesta, coro y ballet, y a hacer una breve temporada en el Sodre. El Sodre, como institución de radiodifusión, tenía un cuerpo de ballet, ¿no? Algo que no podía ser emitido por radio. Y ahora vamos, respecto ahí a quizá lo que se instaló 3 estudios. El A, el B y el C. El A era una sala del auditorio, o sea, estaba instalada en la sala teatral. El B, para pequeñas orquestas, conferencias, etcétera, que es que está allí. Sí, es que está allí. Y el C, para su programa de discotecas. O sea, ahí salía discos. ¿No? Decía Randonea, la ley de creación ya había previsto que los impuestos aduaneros que se recaudaban de la importación de aparatos de radio, fonógrafos y discos fueran volcados, una parte, a la cuenta del Sodre. Esa financiación dio tal resultado que empezó a ingresar una cantidad enorme de dinero a cuenta de la institución a través de la aduana, y se juntó una masa de dinero tan grande en tan poco tiempo que Giuliani pensó en crear una orquesta sinfónica, el modelo británico.
Bueno, el estudio auditorio facilitó en 1931 la creación de la Sodre como conjunto musical de cámara del Sodre. En 1930 se creó el coro del Sodre y un año más tarde, en el 35, el ballet del Sodre. Algo que no podía ser, como digo, difundido por radio. Entonces los cuerpos estables fueron desarrollando. ¿Por qué? Porque el concepto venía asociado a generar lo que se llama cultura, ¿no? Más que meramente programación para la emisora. Todos estos cuerpos estables fueron desarrollando un destacado circuito cultural en torno no solo a la radio que transmitía y anunciaba las actividades del auditorio, el estudio auditorio, sino al estudio auditorio en sí mismo. O sea, el estudio auditorio de alguna manera se independizó del concepto de radiofusión y el concepto de CX. De hecho, el estudio auditorio, a pesar de estar siempre asociado a la emisora, fue adquiriendo vida propia, como dije, más allá de lo transmisible, como por ejemplo con la creación del ballet. Otra vez randonea. Para esto se necesitaba un teatro, y en 1930, como ya existía el cine sonoro, los músicos quedaron sin trabajo, ¿no? Los músicos que estaban, en general, trabajaban en el cine mudo, porque el cine sonoro había vaciado los teatros y desapareció la gente de los teatros también. Todos atraídos por el cine, que ahora lo oían. Entonces se llamaba a concurso a todos los músicos de Montevideo y del interior, y se llega a la integración de una orquesta de 103 profesores. Como había sobrados músicos, se forma una pequeña orquesta con todos los músicos que sobraban para que en el Teatro Urquiza ensayaran 2 horas al mediodía y 2 horas dieran un recital que solamente era transmitido por radio con música ligera. O sea, música mixta. Bueno, vamos a ver el concepto de cultura, porque hablamos de cultura, bueno, pero ¿cuál fue el concepto de cultura que tenía el Estado uruguayo en aquel momento, y en particular la cultura musical? Tenía asociado el Estado y el Sodre. Bueno, a comienzo de la década del 20, la seriedad de las propuestas culturales de las instituciones reposaban muchas veces en el hecho de que hicieran transmisiones en vivo y no sencillamente reproducción de fonogramas. Las radios que pasaban discos no eran bien vistas, preferían decir audiciones en vivo. Por eso, tanto radios públicas como privadas, ¿no? Por eso es que siempre vamos a ver gente actuando en los estudios. En los estudios siempre había por lo menos algún piano o algún tipo de instrumento para hacer algún tipo de salida en vivo, musical en vivo. No era bien visto meramente pasar discos en un fonógrafo. Bueno, de hecho, en el propio mensaje del Ejecutivo se mencionaba que las transmisiones oficiales acababan de inaugurarse con las audiciones en simultáneo del Teatro Colón de Buenos Aires, hechas en colaboración con Radio Municipal de aquella ciudad. El Estado uruguayo optaba entonces no solo por transmitir música grabada a través de discos de la Discoteca Nacional, que era muy amplia en este momento, sino por transmitir música en vivo, considerada la forma más prestigiosa socialmente para emitir contenidos culturales. Era el concepto de cultura en aquel momento. Al tiempo, al menos que tenía el Estado Nacional y algunas clases sociales. Al tiempo, en ambas vías, establecía la opción por la música denominada culta, al crear tanto una orquesta sinfónica como un conjunto de música de cámaras. Desde el momento, además, en que se destinaban recursos a la emisión de música, se produjo la contratación de speakers, también con determinado contenido y valor. Los locutores del Sodre siempre fueron destacadas figuras y fueron seleccionados, y son seleccionados con mucha rigurosidad. O la explicitación de cómo se cubrían las labores informativas, o sea, el contenido cultural parecía prevalecer sobre lo informativo, pero todo estaba arreglado en el instituto. La apuesta del Estado uruguayo al crear el Sodre con esta estructura tan ambiciosa pudo haber sido arriesgada, pero no fue un salto vacío. De hecho, había sido bien pensado, al menos en aquel momento. El país podía planear la estructura de doble carril, o sea, tanto producir programas de radio como producir cultura, y la cultura producir programas de radio, porque tenía un capital acumulado en términos tanto de recursos artísticos vinculados a la música clásica, como también de un público entrenado y formado a ese tipo de gusto musical. Eran comunes las bandas militares, la sociedad filarmónica, los conservatorios privados en los que se enseñaba y se practicaba música, formaban parte de las pautas de socialización de las clases altas y medias, que iban en ascenso en este periodo en nuestro país, en la ciudad de Montevideo desde que había sido fundada. Por otro lado,
había una tradición de apoyo del Estado a las manifestaciones musicales, en especial a las de carácter colectivo y eventualmente popular, como orquestas y bandas. Además, fíjense acá, hay un folleto del Teatro Urquiza, antes de ser adquirido por el Sodre, y en algún lado dice, subvencionado por el superior gobierno bajo la dirección de tanto. O sea, el Estado subvencionaba este tipo de manifestaciones que se consideraban culturales, más cultas, más refinadas. No sé qué adjetivo mejor no poner. Como consecuencia, se había conformado un público entrenado en el consumo musical que abarcaba tanto a la clase media o alta como un público de carácter más amplio. ¿Ah? Por otro lado, había una tradición de apoyo al Estado a estas manifestaciones, en especial a todas aquellas que contribuyeron a la recreación de clases populares. En Rondonea, en 1932, ya la cantidad de aparatos de radio y de discos que se importaba no era tan grande como antes, se había saturado un poco el país, entonces dejamos de percibir los impuestos aduaneros y pasamos a depender de las rentas generales, que da una cuota fija mensual para pagar todos los gastos, que eran de 15.000 pesos mensuales, que en aquella época era una cantidad muy pequeña para solventar un instituto como ese. Ese mismo año, la OSODRE tiene su primer director estable, que fue Lamberto Baldi, y en 1934 se creó el coro del Sodre, dirigido por Nino Bellucci. Y Uruguay era, en comienzo del siglo XX, uno de los pocos países del continente con una estabilidad política considerable. De hecho, era un país bastante estable, conocido como Uruguay ballista, así como un proceso de construcción del bienestar social importante, cuyo factor principal era la tasa de alfabetización. Pero esto, en realidad, lo vamos a analizar en la próxima presentación, cuando veamos el contexto político-social de 1929. Terminamos con esto. Un artículo apareció en esta revista. Anales de la Revista Nacional. Le tomamos el tema de Giuliani, no Giuliani. Giuliani, en aquel momento, era un personaje muy bien considerado por la prensa. 1932, dictadura atrás. Dice, decía este artículo, ¿no? El Sobre, en la revista Anales, una revista cultural, que salió en los años 30, 20 y 30. Ese artículo fue publicado en julio de 1931. Dice, toda esta profunda energía moral, esa fuerza realizadora que identifica al doctor Giuliani en el plano superior de los hombres, ha logrado para nuestro país una obra excepcional de cultura constante y pura. De todos es el doctor Giuliani el que tuvo una visión más apasionada y más firme, porque todo lo planteó con un supremo desinterés y en favor de esta perfección espiritual que ha alcanzado al pueblo, porque los medios de progreso humano son, para él, como la realidad de los ideales nuevos. Ya nadie discute ni objeta la fundación, el desarrollo y la marcha del Sodre, este órgano complejo que en la aspiración tenaz y clara del doctor Giuliani apareció con una sencillez reveladora y tan inquebrantable, tan afirmado era el propósito, que hoy, pese a todos los resortes que la mueven, parece que continuara nutriéndose con el espíritu de su creador. Dificultades financieras, dificultades técnicas, además esa incomprensión casi invencible, que es la primera decepción de los esfuerzos abstracta y materialmente. Un hombre como el doctor Giuliani resolvió todo en un magnífico problema. Lo resolvió así totalmente, cuando acaso hubiera hecho bastante por encarar. Hoy el país no cuenta con un órgano más orientado, más puro para la cultura popular y el arte en todos sus lenguajes. La cultura de todas sus manifestaciones traspasa la atmósfera inmediata y transpone para el alma del pueblo los círculos animados de una vida profunda, y nunca en tan poco tiempo triunfó por la voluntad irreductible y talento realizador una obra tan vasta por encima de tantos perjuicios, de tantos obstáculos. Así que es como se ha iniciado una institución fundamental en lo que representa a la formación espiritual de todo un pueblo, que está dirigida a una comisión de hombres de letras socialmente considerados, profundamente preparados para seguir alentando esta gran corriente de educación popular
y cuyos nombres son una verdadera garantía en cuanto a la calidad y la marcha de un organismo que está orientado mejor que ninguno al porvenir de nuestra cultura. Forman esa dirección entusiasta, tan indiscutida en lo que refiere a los prestigiosos y propósitos, los señores Gilberto Lasnier, los doctores Andrés G. Pacheco, Carlos Quijano y Emilio Bardesio. No es posible que terminemos esta sucinta nota sin que mencionemos el nombre del ingeniero Gilberto Lasnier, tan vinculado a esta obra, íntimamente movida por él, a la cual ha consagrado y consagra día a día a través de una compleja función que requiere además una gran preparación científica, el desinterés constante del estudio, su excepcional capacidad técnica y su sólida ilustración respecto a la afinidad altruista del sobre. Así concluía esto. Lasnier era en ese momento director de radiocomunicaciones. Es más, también integraba el Radio Club del Uruguay. Vamos a concluir. Cortito. La matriz, un resumen, la matriz de creación del SODRE está fuertemente influida, ¿por qué? Por el modelo de la ABC de radio pública. ¿Por qué? Porque tenía todos los conceptos de la ABC. Reivindicación del rol del Estado, no solo como regulador, sino como productor de contenidos a través de una emisora propia, intervención moderada del Estado, tal como lo establecía el mensaje en 1926 de ese rato, ausencia de publicidad y asignación de recursos públicos de modo de mantener independencia a la hora de establecer criterios de programación, definición de un criterio de lo que significa una programación de calidad, que en el caso del SODRE implicó la opción de la llamada alta música, alta cultura. En 1929, el 13 de diciembre, se formuló la ley de creación del SODRE, que se puso en funcionamiento rápidamente porque ya tenía el transmisor instalado y funcionando del 27. Giuliani planificaba crear una estación transmisora de alcance nacional que pudiera captarse con aparatos simples, una sola válvula. Decía, con esta ley nosotros vamos a dar la estación más poderosa del mundo. Y se presupuestaron solo 8 funcionarios técnicos, se adquirió la antena y el predio donde estaba instalada la misma, y se facultaba el otorgamiento de un crédito del Banco Estatal. El proyecto de ley fue muy poco discutido en el Parlamento, lo único polémico que se refirió fue a su financiación. Y con esto terminamos.